Hola, en este video vamos a demostrar y a expandir la explicación en cómo obtener las derivadas de los gradientes del error para nuestro modelo de regresión logística. Entonces vamos a empezar. Recordemos del video de regresión logística. Si no lo han visto, les voy a dejar el link. Recordemos entonces que para nuestro algoritmo de gradiente descendente, entonces tenemos que encontrar nuestra derivada parcial del error con respecto a los pesos W. Y para eso entonces vamos a hacer backpropagation, la propagación hacia atrás de las derivadas, y vamos a encontrar primero nuestra derivada del error con respecto a A, que es nuestra salida, nuestra derivada de A con respecto a Z, y nuestra derivada de z con respecto a los pesos w sub i. Así que empecemos. Entonces, primero tenemos nuestra derivada del error con respecto a A. Entonces, sabemos que el error va a ser nuestra función de entropía cruzada para clasificación binaria. Aquí la tenemos, ya la debemos conocer muy bien. Si no, pueden ver el video sobre la función de entropía cruzada. Y lo que vamos a hacer entonces es derivarla con respecto a nuestra predicción o nuestra salida A, que también puede ser o puede denotarse como Y gorro. Les voy a poner aquí el recorderis. Y gorro, que es nuestra salida del modelo, es igual a A. Listo. Entonces, esta derivada, entonces sabemos que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre, sobre el argumento. Entonces tenemos esta Y sobre A menos Y sobre A más, entonces, 1 menos Y, lo mismo, 1 sobre el argumento, entonces 1 sobre A. Y esto, pues, si expandimos y empezamos a operar toda esta expresión, vamos a obtener menos Y más Y por A más A menos Y por A. Ahora, esto obviamente requiere conocimientos de cálculo, así que espero que aprendan de dónde salen estas derivadas, pero necesitan tener un poco de conocimientos de álgebra y de cálculo. Listo, entonces continuando, tenemos esta expresión y pues obviamente aquí abajo en nuestro denominador vamos a tener el producto de los dos. Aquí en recorderis pues sabemos que lo que podemos hacer es este por este, y para los de arriba pues entonces hacemos la cruz. Y cuando simplifiquemos esto, pues entonces vamos a obtener nuestra expresión a menos y a 1 menos a, que es nuestra expresión resultante para la derivada parcial del error con respecto a A. Ahora, la derivada parcial de A con respecto a la combinación lineal Z. Entonces esa va a ser la derivada parcial de la función sigmoidal con respecto a Z, y sabemos que la función sigmoidal es 1 sobre 1 más la función exponencial a la menos Z. Esta derivada nos va a dar este resultado, nos va a dar que es la función sigmoidal por 1 menos la función sigmoidal, o sea, A por 1 menos A. Ahora esta es un poco más compleja y la vamos a desglosar un poco acá. Entonces, tenemos esta misma expresión que tenemos aquí arriba, la derivada de nuestra función sigmoidal, 1 sobre 1 más e a la menos z, y lo que vamos a hacer es que este término del denominador, 1 más e a la menos z, lo vamos a elevar a la menos 1 para que nos pueda quedar arriba. O sea, lo vamos a subir. Entonces tenemos la derivada de 1 más e a la menos z a la menos 1. Ahora sabemos que al derivar eso, entonces vamos a bajar nuestro exponente. Entonces vamos a tener este menos, lo mismo que teníamos aquí, 1 más e a la menos z, le vamos a sumar 1 le vamos, perdón, a restar 1 al exponente, así que tenemos ya a la menos 2, y por regla de la cadena, entonces tenemos que hacer la derivada interna de esta expresión, o sea, la derivada de 1 más e a la menos z con respecto a z.
eso entonces nos va a dar el resultado que ya teníamos de la derivada como tal de la expresión, menos 1 más e a la menos z a la menos 2 por la derivada interna, que entonces va a ser la distribución de esa derivada en esta suma. Entonces va a ser la derivada de 1 y la derivada de e a la menos z. Ahora, ¿qué vamos a obtener ahí? Sabemos entonces que la derivada de una constante es 0. Entonces vamos a tener esta misma expresión que no ha cambiado y la derivada de e a la menos z. Ahora entonces conservamos nuestra expresión y ¿cuál es la derivada de e a la menos z? Pues vamos a tener e a la menos z, o sea, ella misma, esa es la derivada de una función exponencial, por la derivada interna aplicando regla de la cadena. ¿Y cuál es la derivada interna? Pues la derivada de menos z. Listo. Entonces, tenemos, ya sabemos la expresión que no hemos tocado, esta misma expresión de arriba, por entonces e a la menos z que habíamos obtenido y la derivada de menos z pues va a ser menos 1. De esta forma entonces lo que vamos a tener es que vamos a bajar esta expresión. Ya sabemos que este menos significa que lo podemos bajar hacia el denominador y vamos a modificar todo que nos quede e a la menos z, o sea este. Voy a poner aquí un cambio de colores para que quede todo un poco más claro. Este e a la menos z lo vamos a poner aquí y nuestra expresión 1 más e a la menos z a la menos 2 la vamos a bajar por el menos, propiedades matemáticas, y vamos a tener entonces este denominador 1 más e a la menos z al cuadrado. Y obviamente estos dos menos pues los podemos multiplicar, menos por menos más, y ya no tenemos los menos. Vamos a tener la expresión e a la menos z sobre 1 más e a la menos z al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es esta expresión del denominador separarla. Entonces vamos a obtener e a la menos z sobre 1 más e a la menos z por 1 más e a la menos z, que sabemos esta multiplicación, este producto, es igual a ese elemento elevado al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es separar ambos elementos. Entonces vamos a tener que 1 sobre 1 más e a la menos z, ya sabemos entonces que este es este primer elemento, por e a la menos z, 1 más e a la menos z, que sería esta parte. Y sabemos que si hacemos ese producto, pues no va a pasar nada, simplemente vamos a obtener lo mismo. Lo que hicimos fue separar este elemento y colocarlo aquí, separaditos, y pues hicimos ese producto. Y entonces luego lo que vamos a hacer es a este segundo elemento, a este, vamos a sumarle y a restarle 1. Sabemos que si sumamos y restamos 1, pues no estamos haciendo ningún cambio. Estamos conservando la expresión porque estos dos elementos se anulan. Ahora, ¿qué vamos a obtener? La misma expresión que teníamos al inicio, o sea, este 1 sobre 1 más e a la menos z, lo tenemos acá, vamos a separar esta expresión. Así que voy a volver a seleccionar. Esta expresión la vamos a separar en dos. Vamos a separar la que tiene la suma, que es esta parte, y vamos a dejar la otra parte separadas. Entonces vean que aquí tenemos 1 más e a la menos z, que es la parte de la suma, menos 1 sobre 1 más e a la menos z. Listo. Ya sabemos que como es una división
una fracción, tenemos que separar los denominadores también. Y ya entonces con eso podemos derivar nuestro resultado. Podemos derivar este resultado que es nuestra derivada de a con respecto a z. Entonces sabemos que, miren esta expresión, 1 sobre 1 más e a la menos z. Es exactamente esta. O sea, es exactamente la función sigmoidal. O sea, miren que ya tenemos, esta es nuestra función sigmoidal. Ahora, en este paréntesis, 1 más e a la menos z sobre 1 más e a la menos z, sabemos que esto da 1, aquí tenemos este 1, menos 1 sobre 1 más e a la menos z. Entonces, ¿qué es este término? Sabemos que es la función sigmoidal, ¿cierto? Lo tenemos aquí arriba. Entonces, tenemos función sigmoidal de z. Y pues obtuvimos la expresión que queríamos. Función sigmoidal, sigma de z por 1 más sigma de z, que es nuestra derivada de a con respecto a z. Ahora, continuando ya con propiamente nuestro gradiente. Entonces ahora vamos a encontrar esta que es muy sencilla, la derivada de z con respecto al peso W1. Entonces tenemos que nuestra combinación lineal es W1 por X1 más W2 por X2 más el bias. Entonces la derivada de esa expresión con respecto a W1, pues va a ser nuestra entrada X1. Muy sencillo. Es simplemente la derivada de una suma. Y con respecto a W2, pues va a ser X2. Es exactamente la misma operación. Y ahora, con respecto al bias, digamos que tenemos que hacer el mismo desglose, la misma propagación hacia atrás, derivada del error con respecto a A, derivada de A con respecto a Z y la derivada con respecto de Z con respecto a B. Esto ya lo conocemos, lo tenemos por acá arriba. Y la derivada de Z con respecto a B, pues vemos que B es una constante, pero como estamos hablando de derivadas parciales, entonces nuestra derivada es 1. Y ahora con eso, pues ya determinamos y pudimos obtener nuestros pesos. Podemos obtener la regla, perdón, de actualización de nuestros pesos. Entonces, sabemos que la derivada de el error con respecto a WI va a ser igual a A menos Y sobre A menos 1, A por 1 menos A. Estos dos los podemos cancelar y obtenemos nuestra expresión para el gradiente A menos Y por X sub I, que ya sabemos si nos devolvemos es lo que tenemos acá. La derivada del error con respecto a W, entonces va a ser el producto de todas esas derivadas. Y para el bias, pues tenemos exactamente la misma expresión, solo que como cambia nuestra derivada de z con respecto a b y tenemos un 1, entonces vamos a tener que la derivada, el gradiente, perdón, del error con respecto al bias va a ser a menos y. Y esta fue la demostración o la expansión de cómo se calculan las derivadas de nuestro gradiente. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda la dejan en los comentarios. Yo sé que esto es un poco cargado de cálculo y necesita uno tener algo de conocimiento sobre este tema. Igual lo importante es que cojan los conceptos, más que sepan hacer todas estas operaciones, cojan los conceptos aplicados a los modelos que estamos trabajando de regresión logística.